Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional Prime, donde conversamos los temas que están marcando la semana. Vamos a partir, obviamente, por las irregularidades, nuevas irregularidades, la verdad, detectadas por la Contraloría en Ceremis y gobernaciones regionales. El Contralor estuvo hoy día en la comisión investigadora del caso Convenio, ahí en la Cámara de Diputados, y la verdad es que lanzó una bomba que amenaza con tener consecuencias políticas. El proyecto de nueva Constitución ya está en manos del presidente, quien ya firmó el decreto para convocar al plebiscito del próximo 17 de diciembre. Y las campañas se están armando. José Antonio Kast está de rostro principal del a favor, mientras que Evelyn Matei dijo que no tenía tiempo para hacer campaña. En el otro lado, en el en contra, todavía no sabemos quiénes van a ser los rostros de esa campaña. ¿Qué dicen las encuestas, los números? Lo vamos a comentar con nuestros invitados y con el presidente de Republicanos. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y ya estamos aquí con nuestros invitados para saludarlos. Recordemos, obviamente, antes de saludarlos, les tenemos que recordar siempre que puedes revisar este capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional en Spotify, Estado Nacional Podcast, y nos tienen que buscar, ¿cierto?, en Spotify o aquí escaneando el código QR que aparece en la pantalla. Ahora sí podemos saludar a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Max Colodro, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, Bienvenido, Connie, Max, buenas noches. siempre. Gracias por estar Buenas con noches, nosotros. Cristian. Y a este otro lado, Cristian Valdivieso, socio fundador de Criteria. Como siempre, un gusto tenerte aquí en Estado Nacional. Gracias, Connie. Buenas noches, Max. Bueno, hoy día el Contralor estuvo en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del llamado caso Convenio y dio a conocer el resultado de, la verdad es que varios informes, son 11 informes, o son 11 informes en la Ceremis de Vivienda y son como 9 más o menos en las gobernaciones, donde se detectaron irregularidades, serias irregularidades, y lo que ha demostrado que lo que pasó, lo que vimos en el caso Democracia Viva en Antofagasta, se repite en prácticamente todo nuestro país. ¿Cuánto complica esto al gobierno, creen ustedes? Max. Yo creo que el gobierno obviamente está complicado con esta situación, pero no sé a estas alturas cuánto más le sigue agregando al daño que ya se generó inicialmente. Estos nuevos antecedentes, yo creo que todos sabíamos, había evidencia, había denuncias de que esto era una cosa más generalizada, se ha hablado de un mecanismo. Hoy día la vocera de gobierno habló de un modus operandi. Y yo creo dijo instituciones debilitadas, digamos, que permiten... Es una cosa bien extraña la explicación. Operandi. Una cosa bien extraña lo que hizo el gobierno. Y que aprovechó de agregar que venía del gobierno anterior. Del gobierno anterior. Entonces, yo no sé a estas alturas si esto va a seguir teniendo un impacto como el que tuvo en su primer momento. Yo creo que obviamente Democracia Viva, que fue como el daña al inicial. gobierno, le impide obviamente al gobierno tratar de retomar una agenda o de mantener el vuelito de lo que fueron los panamericanos, que hizo que efectivamente el presidente y el gobierno tuvieran un cierto veranito de San Juan, un cierto bálsamo que lo ayudó efectivamente en las encuestas. Yo no sé cuánto efectivamente esto puede volver a reinstalar un escenario parecido al que tuvimos hace unos meses cuando las denuncias fueron cuando explotó el caso, en definitiva. ¿Coincides tú, Cristian? ¿O Sí. crees que esto le agrega? Porque efectivamente cuando, no sé si, bueno, uno no tiene tiempo para leer todos los informes, pero yo leí bastantes, digamos, y se van repitiendo las cosas. Entonces uno, no sé si uno pierde como la capacidad de asombro o ya es lo mismo en los lagos, es lo mismo en el Biobío, el Maule tal vez tiene una situación un poco más complicada, pero en el fondo son las mismas irregularidades que se van repitiendo, tanto en el caso de la Ceremis de Vivienda con fundaciones como gobernaciones regionales con fundaciones. Sí, no, es un tema bien complicado. Literalmente descongeló al presidente y al gobierno después de los Panamericanos. Los Panamericanos fueron un momento donde el país se puso entre paréntesis, donde disfrutamos del deporte y nos vestimos, y nos vestimos todos con la bandera nacional. Hoy día la dinámica política, a propósito de que tenemos una elección plebiscitaria en poco tiempo más, se va a volver a polarizar, se va a volver a tensionar, y yo sí creo... no difiero con Max, pero creo que esto le puede pegar más fuertemente al gobierno. Otra cosa es que efectivamente el gobierno a lo mejor hoy día tiene mejor cubierta su línea de flotación, pero si es que aquí lo que se empieza a repetir es un patrón, y donde el patrón además lo lidera partidos cercanos al gobierno, eso sí que le puede repercutir, porque además hay muchos intereses en que esto le entre agua al bote del gobierno, y además... Ya tuvimos una declaración que me pareció, o una comparecencia del
del presidente, director del segundo, o el jefe del segundo piso del presidente, que no fue muy afortunada en la Cámara, donde de alguna manera dijo que Miguel Crispi dijo que él sabía antes de tiempo y que le mandó a decir a la subsecretaria. Sabía de como Vivienda. dijo, rumores. Llegó a mis manos. Lo raro es que diga llegó a mis manos un rumor, porque los rumores no llegan a las Claro, manos, ¿no? todo te habla. Llegan a oídos. Claro. Si no, te llega una información en un papel escrito. Claro, todo te habla de poca delicadeza en la gestión, desde poca delicadeza en la gestión hasta eventuales casos de corrupción. Y yo creo que esto se va a instalar nuevamente, no con la misma fuerza del principio, porque ya no tiene el impacto, pero si es que hay un patrón y ese patrón sigue siendo vinculado fundamentalmente a personas o a partidos del gobierno, eso inevitablemente le va a pegar. Ahora, aquí hay dos cosas. Están las gobernaciones, ¿cierto? Que siempre se ha ido aclarando. Las gobernaciones son organismos autónomos, o sea, son gobernadores, son elegidos. Claro, la mayoría de los gobernadores en nuestro país hoy día son del mismo signo político del gobierno, pero no son todos. Y por lo tanto, el gobierno podría, de alguna manera, distanciarse de esos problemas, de esas irregularidades. No así con los seremis de vivienda, ¿cierto? Porque ahí, de las 15 investigaciones que se hicieron, de las 15 seremis, hay 11 donde se detectaron irregularidades. Y ahí, entonces, son todas seremis de vivienda. Por lo tanto, de este gobierno. ¿En qué pie queda la figura del ministro de Vivienda, Claro, Carlos Montes? Sí, bueno, yo creo que efectivamente el ministro Montes quedó en una situación de nuevo compleja, por lo que he visto durante la tarde. La oposición de nuevo pone el foco y el acento en el ministro de Vivienda, pero salvo que aparezca algo muy novedoso, muy distinto a lo que hemos visto en estos meses, el gobierno ya defendió al ministro Montes. El ministro Montes insiste en que él no fue parte de esto en el sentido de que la información no le llegó hasta el momento en el que la opinión pública se entera. Entonces, no se ve, salvo, como digo, que hubiera algo muy diferente en los antecedentes que están apareciendo a partir de esta denuncia de Contraloría. Yo creo que el gobierno ya, el costo político, o sea, te lo voy a plantear en términos de números, dado que tenemos a Cristian aquí. El 30% que ha estado apoyando al gobierno todos estos meses y que ya, de alguna manera, absorbió esta noticia. No sé qué podría hacer cambiar a ese 30% como para que pasara a desaprobar al gobierno si es que ha estado todos estos meses aprobando al gobierno. No, yo creo que ese 30% es muy duro y se nutre, entre otras cosas, del escenario de polarización que tenemos. Sí. Cuando tú tienes una polarización importante, te es más fácil tener un nicho duro, porque ese nicho duro te aprueba o te apoya en cualquier circunstancia, porque todo lo que venga de fuera es un problema. Entonces, efectivamente, ahora, la posición del ministro Montes hoy día es más complicada que antes, porque ya no es una seremía, sino que son varias seremías. Entonces puede ser que no haya tenido antecedentes, pero también hay una poca claro, prolijidad en el manejo de sus funciones. Y por último uno puede decir que está demasiado perdido porque no se enteraba de nada. Entonces, claro, es complejo. Ahora, sumando y restando, yo estoy de acuerdo en lo siguiente con Max. Al final del día, el gobierno va a tirar la pelota a las gobernaciones van a haber gobernaciones involucradas que son de derecha, otras que pueden ser de centro, algunas que son de izquierda, y por lo tanto, sumando y restando, va a ser nuevamente, ¿quién? La clase política, todos los políticos los que han abusado de la paciencia y la confianza de la sociedad, y en eso el Frente Amplio se metió ya en esa olla. Y ese es el gran problema que tiene el Frente Amplio, creo yo. Ahora, hoy día, pensando en que hoy día sale la noticia y cuáles son inmediatamente las utilizaciones políticas que se hacen, la bancada de la UDI pidió la salida de Montes, de la directora del presupuesto, de Crispi, ¿se me está yendo alguien más? Y de todos los seremis del gobierno, de todos. Lo pidió hoy día. ¿Tiene lógica, y podría pasar algo con eso? O sea, yo creo que la oposición ve en esto la oportunidad de retomar un flanco que al gobierno le ha sido efectivamente complicado en los últimos meses, y de sacar al país de este paréntesis, claro, lindo. de este paréntesis balsámico en el que estuvo y donde no había nada que pudiera penetrar en la lógica de los panamericanos. Entonces, yo creo que efectivamente hoy día la oposición siente que hay una oportunidad con esto de retomar el control de la agenda, de golpear al gobierno a un mes de un plebiscito, donde también hay una polarización muy importante. Claro, yo le diría de la siguiente manera. La posibilidad de que la favor revierta los números que está teniendo hoy día en contra del en contra, la única posibilidad de que la favor revierta esos números es que esto se transforme efectivamente en un plebiscito crítico al gobierno. Claro. Porque hasta ahora esto no está pasando. Y por lo tanto la derecha, y aquellos que están más interesados en
que se mueva el a favor hacia arriba, van a empujar todo tipo de acontecimientos para volcarlo a un escenario donde el gobierno quede arrinconado y donde la sociedad empieza a mirar esto con ojos muy críticos y de alguna manera empieza a reducir su incertidumbre respecto al plebiscito a una certidumbre de ir a pegarle al gobierno eventualmente. Entonces vamos a tener esto durante el próximo mes, pero muy intensificado. Claro. Ese es el objetivo, entre otras cosas. Perdón. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que está haciendo hoy día, digamos, la oposición, y le responde, o no necesariamente a ellos, pero inmediatamente responde la ministra vocera de Gobierno diciendo, ojo, esto no lo inventamos nosotros. Mira, escuchemos lo que dijo hoy Camila Vallejo. Esto tiene que ver con una debilidad institucional cuyo diseño se originó no en este gobierno, sino que en el anterior, y que da cuenta de una brecha. Esto no tiene que ver, como algunos lo han interpretado, como un modus operandi, sino que una debilidad institucional que permite que pueda darse ese modus operandi. Ya, ¿se entendió la diferencia que hace Sí. Vallejo? ¿Tiene sentido lo que ella dice en términos de que esto, primero, de que esto no lo inventaron en este gobierno, sino que era una manera de funcionar? Es evidente que esto se hacía, digamos, de norte a sur, pasando por todas las regiones, porque cuando hay 11 seremis que tienen problemas de irregularidades que se parecen bastante, se van repitiendo unas a otras en esta relación y traspasos de recursos a las fundaciones, y después con las gobernaciones exactamente lo mismo, es evidente que aquí no es que a todos se les ocurrió solo, o sea, alguien descubrió este mecanismo, ¿no? Bueno, hace rato que se viene hablando de un famoso mecanismo. Ahora, la ministra tiene razón, efectivamente esto fue algo que se abrió en el gobierno anterior, pero la pregunta es si en el gobierno anterior Se mal utilizó un mecanismo que tenía otros objetivos, que no era defalcar los fondos públicos. Entonces el problema sigue estando acá. Y aunque hubiera casos en el gobierno anterior, eso no justifica ni explica que en este gobierno se haya tomado la decisión de seguir cometiendo irregularidades y delitos. O sea, es cierto, las circunstancias hacia el ladrón, pero eso no justifica el robo, digamos. O sea, esto no lo exime. No, yo creo que por ahí va la potencial debilidad del gobierno en este escenario. Es decir, si se empieza a articular nuevamente y con datos el relato respecto de que aquí hay un mecanismo para defraudar. Y eso es muy complejo, porque eso de alguna manera se logró desactivar con la salida de Giorgio Jackson del gobierno, si ustedes se acuerdan. Sí. Pero si se vuelve a activar es algo muy complejo, porque eso es una bomba de racimo, porque te agarra a todo el gobierno en su conjunto y te habla de este famoso mecanismo que es inaceptable para cualquier ciudadano que mira la política desde afuera. Claro, si podríamos, si tal vez de lo más tal vez novedoso y que podría provocar algo de lo que conocimos hoy día más en detalle, es que, por ejemplo, en la gobernación del Maule, que no la habíamos escuchado, se acredita en el informe que se exigía, digamos, para poder ganarse de alguna manera o que te entregaran el convenio, dentro de los requisitos estaba, eso lo habíamos escuchado en otra Seremi, pero en la gobernación que contratara a determinado tipo de personas que además eran cercanas o del mismo mundo político, del mismo partido político de la gobernadora. Eso son parte de las acusaciones. Y ahí estamos hablando, y eso se ha repetido en algunas otras regiones. Eso ya estamos hablando de palabras mayores. Y además que hay un antecedente. O sea, tráfico muy de influencia, claro, conflicto de interés. Y es de que fue este gobierno el que relajó finalmente las normas y las exigencias. Esto de que las fundaciones podían no tener antigüedad, no podían ser, o podían no ser del mismo giro. O sea, esas exigencias fueron modificadas por la actual Dirección de Presupuesto y por el Consejo Nacional de Auditoría en el actual gobierno. Bueno, el Consejo Nacional de Auditoría recibió, recordemos eso también en algún minuto se comentó, el 14 de abril de este año recibió, digamos, supuestamente recibió, pero una auditoría, ¿cierto? Un informe realizado, pedido por el Seremi de Antofagasta, que ya no está, ¿cierto?, en su cargo, que había pedido una auditoría y que cuando se hizo, supuestamente se le envió copia al Consejo de Auditoría del Gobierno, presidido por Macarena Lobos, por la subsecretaria general de la Presidencia, y también a la auditora interna ministerial del Ministerio de la Vivienda. Ahora, yo hablé con la subsecretaria hoy día y ella me insiste en que a ella nunca le llegó, que al Consejo nunca le llegó, porque ese informe, si uno lo lee hoy día,
a la luz de todo lo que conocemos, uno dice, pero acá estaban las advertencias en el gobierno de que algo estaba pasando y de que todo esto que conocemos hoy día estaba pasando en Antofagasta. ¿Qué pasó con estas alertas? ¿Quién las vio y qué se hizo? Y nadie hizo nada. Y bueno, el Consejo se defiende, como digo yo, Macarena Lobos dice que a ella nunca lo llegó, que lo investigaron y que no hay ninguna recepción de ese informe. Bueno, un tema más complejo aún, porque finalmente la pregunta es quién se hizo leso frente a una evidencia como la que estaba. Después no haber sido la subsecretaria, pero alguien hizo oído sordo respecto a esta advertencia. Y lo que estamos viendo hoy día es que esto ya no se puede hablar de un caso aislado en Antofagasta. Esto ya es extensivo y ramificado a lo largo del país. Por lo tanto, es muy complejo lo que se puede desentrabar de esta discusión. Ahora, la pregunta interesante también es ¿por qué surge este informe o se presenta este informe justo después de los Panamericanos, a un mes del plebiscito? Son preguntas capciosas, pero podría haber sido antes también o podría haber sido durante los mismos Panamericanos. O sea, ya, pero de alguna manera la política va teniendo sus tiempos también y al mismo tiempo estamos con un contralor que se va ahora en un mes más. Claro, y que parece que quiere dejar la pega, o sea, va a dejar toda la pega hecha porque le quedan 40 días. Todo. Ahora, el plazo original de estos informes era el 31 de octubre, ¿se acuerdan? Sí. Y bueno, y después es que había mucho que investigar y había que revisar los informes y se fue aplazando. Ya estamos a 9 de noviembre. Vamos a ir a la pausa, pero antes les quiero decir que la Universidad Bernardo Higgins te invita a vivir la evolución universitaria. La UBO entrega formación integral y acompañamiento a sus estudiantes con un destacado cuerpo docente y un fuerte sello en la internacionalización. Admisión 2024, infórmate en ubo.cl. Ven y evoluciona junto a la UBO adscrita a la gratuidad. Hacemos una breve pausa, ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Viene y se suma a la mesa el presidente del Partido Republicano. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime y ya lo habíamos anunciado. Estamos con nuestro invitado, el presidente del Partido Republicano, Agustín Esquella. Agustín, bienvenido. Arturo, y dale, siempre me pasa lo mismo, Arturo, y me mira así Ese con cara... Ese es otro, Agustín. Sí, no, pero además me mira con cara como diciendo, no soy yo. Perdónate. Y además, aquí lo tengo en grande para no volver a equivocarme, me equivoco siempre. Le mandamos saludos a Agustín Esquella. Exactamente. Arturo Esquella, bienvenido aquí a Estado Nacional. Gracias, pues. Gracias un gusto por estar acá. con nosotros. Buenas noches. Bueno, para pasar, porque vamos a pasar a otros temas, ya hablábamos del caso Convenio, pero antes queremos saber cuál es su mirada de lo que ocurrió hoy día, de lo que conocimos hoy día en voz del Contralor y con los informes que ya están publicados. ¿Cuánto complica el gobierno? Porque, por ejemplo, la bancada de la UDI pidió hoy día la salida del ministro Monte, de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, de todos los 15 seremis del país y de Miguel Crispi. ¿Ustedes también se suman a algo así? Bueno, yo creo que se le reactiva la pesadilla al gobierno. O sea, si pensó que los Panamericanos habían dejado atrás todo el caso Convenio, Democracia Viva y todo lo que conocemos muy bien, la verdad es que apareció con este informe una pesadilla 2.0. Es bien llamativo el informe, pero es más llamativa la respuesta que da el gobierno. O sea, escuchar hoy día a la ministra vocera... La escuchamos aquí hace poquitito. Es bien impresionante. O sea, ni arrugarse para hablar de debilidades institucionales. Yo le diría que donde ella ve debilidades institucionales, la verdad es que la mayoría de los chilenos está viendo delincuencia organizada. Y eso es lo complicado, la organización que se ve. Porque no es casualidad en el fondo que en 15 seremías se esté dando exactamente lo mismo. Lo que ella dice es que hay brechas en el fondo de espacios vulnerables en las instituciones que permiten que ocurriera esto, que permiten que otros abusen. No. Y que este diseño viene del gobierno anterior. Lo que es cierto, la parte del diseño de recurrir a las fundaciones no es de este gobierno. Sí, otra cosa es que se mal utilice. Habrá que trabajar en esas brechas, como dices, tan buenos para el eufemismo en todo caso en el gobierno. Pero es lo mismo que echarle la culpa a la persona que va con el reloj a la vista, digamos. O sea, eso no necesariamente hace que exculpe, digamos, al ladrón. Obviamente que acá tienen una responsabilidad gigante y lo que me llama la atención es el rol que está teniendo. Es el gobierno completo. Y acá tenemos un ministro que tiene... Hoy día sería más fácil hacer el recuento de las reparticiones del Ministerio de Vivienda que no tienen problemas. O sea, esa lista es más corta que las que efectivamente tienen problemas. Vimos también que saltó a la palestra la subsecretaría de Vivienda y el ministro sigue ahí. Y a mí me da la impresión... En rigor, la subsecretaria
que, bueno, recordemos que salió, Sí, la sí. subsecretaria Tatiana Rojas, es la jefa de servicio. El ministro no es jefe de servicio, solo el ministro de Educación es jefe de servicio en su cartera. No, yo estoy, bueno, y es lo que ocurre, digamos, en todos los ministerios. Sí, Si por eso- funciona, eso estoy Por eso la totalmente de responsabilidad acuerdo. uno tiende a apuntar a la subsecretaría y no al ministro. Sí, pero estamos hablando de responsabilidad política. Y la responsabilidad política me da la impresión que lo que están haciendo el gobierno, particularmente la moneda, es mantener lo más posible al ministro, porque lo lógico, obvio, si hoy día es de 2 dedos de frente o 2 más 2, es que un ministro que es la cabeza política del lugar en donde el Contralor dice que hay corrupción en 15 seremías de 16, la verdad es que debiera dar un paso al costado, sin necesariamente Debiera estarse salir involucrando. Carlos Montes, Si el tema es entonces. que le están pidiendo, muy probablemente, que no salga porque sirve de tapón. Y sirve de tapón o de fusible, llámalo como quiera, para que la cosa no escale. Porque en el fondo, escale claro, dónde, no es escale un el ministro que presidente. viene de otra lógica, no está en la órbita, digamos, de la democracia viva, con gente que es militante, digamos, de estos partidos más jóvenes. Evidente, digamos, que es una cepa distinta. Y claramente que si es que no estuviera este ministro, la cosa, digamos, se empieza a mezclar seguramente con otro perfil de personas. Y eso es lo que están, me imagino yo, tratando al menos de postergar ¿Usted con cree, esta salida que no Arturo, está saliendo. que eventualmente hay sectores en el gobierno de Apruebo Dignidad que prefieren que el tapón o que el foco esté concentrado en un ministro del socialismo Que democrático? resista lo más posible ese fusible, yo creo que es funcional para el gobierno. Y quizás tiene que ver con que tenemos elecciones en un mes más, a tratar, digamos, de pasar, digamos, la ola más allá de las elecciones que le afectan profundamente, digamos, a su pretensión en el gobierno. Recordemos que para el gobierno es tremendamente relevante que gane su posición en contra, en definitiva, tal como lo han dicho todos los partidos del oficialismo el 17 de diciembre. Y obviamente que tienen que tratar de alargar lo más posible esta situación para evitar que les afecte, digamos, en las pretensiones electorales. Te doy la palabra al tiro, Cristian, pero solo para puntualizar esta parte, ¿van a pedir ustedes la salida del ministro Carlos Montes? Yo creo que es inevitable que la oposición organizada, y eso seguramente yo no he estado con la bancada republicana en estos días, digamos, particularmente hoy día, pero es inevitable, digamos, de que es una cuestión de minutos que se va a organizar una petición, Pero han digamos, hablado del más tema formal. porque hoy día solo la UDI lo ha pedido hasta el momento. Siempre ha estado latente, o sea, es que se pensaba, digamos, que cuando se presentara este informe efectivamente se iba a dar un paso al costado. Es lo más razonable de esperar. Y pareciera, digamos, que no está ocurriendo. Yo no sé si va a ocurrir el día de mañana, que es viernes. Acuérdense que siempre estas noticias que complican al gobierno las tratan de meter entre... Mañana empieza la Teletón. Quizás están esperando precisamente el inicio de la Teletón, tal como nos tienen acostumbrados para poder camuflar las noticias que les son complicadas. Cristian. No, bueno, cambiemos un poco de tema, Sí, porque efectivamente adelante. también es obvio que estamos frente a un plebiscito el 17 de diciembre y que la derecha y republicanos quieren que esto se apruebe y que el gobierno y el mundo de la centroizquierda y la izquierda quiere que se rechace. Eso es bastante obvio, está por el en contra. Y también es bien obvio que la única manera de dar vuelta a los números, o una de las maneras, es que esto se transforme en una suerte de plebiscito al gobierno. Y por lo tanto yo pienso que los fuegos van a seguir apuntados directamente al gobierno y eventualmente hasta la salida de Carlos Montes podría ser, mientras antes puede ser mejor incluso. Nadie sabe eso. Acordémonos lo que le costó y lo que sufrió el gobierno manteniendo a Giorgio Jackson. Por mucho tiempo. Y al final igual lo tuvo que sacar. Tienes el problema ahí. Pero bueno, más allá de eso, yo le quería preguntar, Arturo, ¿cómo se hace campaña cuando los números son complejos y uno está desde atrás? ¿Cómo se hace campaña cuando el fuego amigo es tan intenso? Porque cuando uno está de alguna manera contra los números, para decirlo de alguna manera, eso es lo que Perdiendo. todas las encuestas. Va perdiendo. Claro, no puede cometer errores por una parte y por otra necesita que el fuego amigo no te dispare internamente y que estar todas las huestes muy alineadas. Y aquí es muy evidente que el fuego amigo dispara en una y otra dirección y eso genera una incertidumbre en los mensajes que ustedes pueden mandar. Las elecciones se ganan por energía y se ganan por ejes, en definitiva, por si es que lo que tú quieres transmitir efectivamente es lo que las personas están percibiendo y están conversando, se está hablando, en fin.
La energía claramente está acá. Es decir, hoy día la posición es un poco obvia. Siempre ha sido, se parte, digamos, a quién podría pensar que la ciudadanía, después de 4 años de hablar de temas constitucionales, iba a estar sin información alguna, iba a estar disponible para aceptar lo que viniera del mundo político. Obviamente que no. Entonces, esa inercia, en el fondo, nosotros hemos tenido que romperla, empezando a llegar la información a la gente. Hemos visto que todas las encuestas, absolutamente todas las encuestas, muestran que las curvas se apuntan a encontrar. El tema es cuándo, ¿no es cierto? Y Claro, me da la impresión... La distancia sigue siendo grande, más allá de que Sí. efectivamente la tendencia, y Cristian es el del experto en los números, pero claro, uno ve las curvas y claro, el a favor va subiendo y el en contra bajando, pero todavía... Tenemos a está dos bastante expertos distancia. acá, pero si uno mete en la juguera todas las encuestas... aunque no- ¿Ustedes tienen números? Tenemos sondeos, números que nos hacen mucho sentido con los más atractivos de los que son públicos, se podría decir. Con los más atractivos para ustedes. Con los más que atractivos para nosotros. Ya. Y eso tiene mucho que ver también con lo Que que sería como percibimos... black and white, creo yo, ¿no? Efectivamente, Esa- efectivamente. Y yo te diría una cosa, que cuando O las sea, los encuestas... números de ustedes son parecidos Cuando tú a lo que dice black and preguntas, white. Connie, cuando tú preguntas dando una opción binaria, es decir, usted tal cual va a ser la papeleta, es decir, a favor o en contra. ¿Usted quiere, le da espacio, digamos, a esta propuesta para que sea la nueva Constitución o se quiere quedar con la Constitución vigente del año 80? Cuando tú tienes esas dos alternativas, efectivamente las personas tienden, digamos, a favorecer mucho más a el a favor, mucho más, digamos, de cuando tienes una alternativa para los indecisos. Y es obvio, porque al final del día, cuando te enfrentas a una decisión de si es que una constitución, con todo lo que implica, la dificultad, digamos, para cualquier persona de tratar de entender si es que es mejor o peor, uno prefiere, digamos, irse a la segura diciendo, mire, no sé. Y todavía no estoy, Pero, no estoy convencido. Y la tendencia natural, y yo creo que acá los expertos me podrán decir, pero si es que existieran esas dos alternativas tal cual va a ser el 17 de diciembre, la favor se dispara sin ninguna duda y se acercan los números hoy día, digamos, ya más a la lógica, digamos, del black and white que las otras alternativas que presentan. Esa encuesta mostró ahora que se habían distanciado, se habían juntado y se distanciaron. Entonces, ha tenido una suerte Serrucho, que hoy día está en el margen de una diferencia de entre 5 y 6. Y me parece razonable. Antes de que empiece la campaña. La campaña empezó ayer recién. Ya, no, quiero cerrar mi pregunta nomás. ¿A quién le hace caso un ciudadano de a pie que dice, mira, yo votaría a favor, pero no sé si hacerle caso a Arturo Esquella, hacerle caso a José Antonio Kast, o bien a Rojo de Edwards y a los senadores de mi región que están diciendo que vamos a votar en contra? Es un nivel de incertidumbre muy grande. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿cómo se hace campaña cuando el fuego amigo entra con tanta facilidad? Y en un escenario como, Habría que como tú bien definir, dices, pero- como tú bien dices, que es un escenario donde la Johannes energía está en el mundo político. Y ahí Johannes donde también- Kaiser y Rojo Edwards no son Claro, amigos. hay rostros en muy los emblemáticos partidos de la derecha. Mira, la cosa es bien sencilla. Tú, si es que analizas todos los partidos políticos y te extrapolas a lo que fue el proceso de la elección pasada, tú tienes exactamente la réplica con los mismos partidos en las mismas posiciones al revés. Es decir, todos los que estaban en el rechazo, que sacaron un 62%, hoy día están en la favor. Y eso te da, digamos, una amplitud que es bastante interesante. Hay quienes, efectivamente, yendo a tu pregunta, dicen, oye, pero hay algunas personas de derecha que todavía, yo creo que son mínimas, por lo menos la realidad que conozco en el Partido Republicano, son ínfimas. O sea, la inmensa mayoría de los republicanos está total y absolutamente convencido con la unanimidad del trabajo que hizo y que los llevó, digamos, a estar en la opción a favor de los consejeros, los parlamentarios. Está la excepción que tú dices. El Consejo General prácticamente unánime, había una sola persona que tenía duda, en la Comisión Política totalmente unánime, cada uno de los 16 presidentes regionales totalmente jugados, hoy día desplegados en cada uno de los rincones de Chile. Porque Rojo La Edwards, verdad, Rojo Edwards dijo que eran muchos más los que estaban en contra bueno, pero ¿qué de la hace? propuesta de Era constitución. la mayoría, Dijo que la ¿qué va a mayoría. decir? Obvio, sí, él tiene una posición, tiene su tema y quiere levantar la banderita y está bien. Y eso es lo que tiene que decir, porque va a decir, mire, ¿sabe qué? ¿Pero les Yo hace estoy daño? yo estoy en una posición, bueno, me tiene acá dándote explicaciones, pues y eso obviamente que no es grato. Pero lo importante en el fondo es no distraer la atención y asumir de que efectivamente acá lo que está en juego, porque donde no tienen ninguna duda es la extrema izquierda. Ahí no hay ninguno que quiera estar en el a favor. Toda la extrema izquierda sabe que le conviene que este proyecto se caiga. Y eso sí que es importante y ese es el mensaje
que nosotros tenemos que llevarle, digamos, a las personas que todavía no conocen el contenido y no han tomado su definición. José Antonio Kast va a ser, hasta el momento lo hemos visto como el rostro de la campaña. Él mismo dijo, esto lo vamos a dar vuelta, ¿cierto? Él fue el de la famosa frase. ¿Lo vamos a ver a él en terreno haciendo campaña por el a favor? Está muy comprometido, recorriendo, está cumpliendo un rol que la verdad es muy importante. Hay muchas personas, a propósito de lo que estábamos hablando, que son de derecha que están confundidos hasta con los términos. La otra vez una persona decía, mire, yo estoy súper bien con ustedes, lo están haciendo re bien, así que vamos por el rechazo. Nos decía. Claro, porque nos veía en el año pasado en la lógica del rechazo, y a esas personas hay que explicarles incluso hasta eso. Quería en el fondo, ahora es a favor. La posición de nosotros es a favor. Ya, entonces mientras José Antonio Kast está clarísimamente comprometido con la campaña, ¿les gustaría a ustedes o sería bueno que Evelyn Matei también hiciera lo mismo? Porque ella dijo esta semana, ayer creo, dijo que no tenía tiempo para hacer campaña. Vital, pues es fundamental que todos los liderazgos que están por el a favor, tal cual como lo ha dicho la alcaldesa Matei, estén dentro de sus posibilidades, por supuesto. Ella es alcaldesa, tiene un rol que es 24/7 y eso lo entendemos. Ya, o sea, y no hay que cargarle la mano más allá de la cuenta. ¿Usted le cree que el problema de ella es de tiempo? O sea, para hacer campaña. El compromiso y el paso que ella dio, la verdad es que lo valoramos mucho. Y estamos muy agradecidos de cuando en su momento, en el fondo, ella teniendo a lo incluso mejor no dudas, le gusta el texto. Es que ella presentó dudas, tú te acuerdas, Sí, me imagino, y faltaban etapas en el proceso. Se corrigieron varias de las cosas que precisamente a ella le generaban algunas dudas o algo. Bueno, y es parte también de la realidad que hemos tenido todos. Si tú me preguntas a mí, ¿todo lo encuentro fantástico? Por supuesto que no. Si parte del ¿Le gustaría verla en terreno a ella? Por supuesto. Parte del ejercicio que nosotros hemos hecho, Connie, y que fue súper importante, una reflexión muy profunda que los consejeros y la inmensa mayoría del Partido Republicano asumió que así debía ser, es entender que una constitución no puede ser representativa de un partido político o de un sector político. Y por eso hicimos un trabajo mucho más amplio. Todo el oficialismo dice que esta constitución efectivamente es la constitución de la derecha. Ellos lo saben. Incluso de republicanos. No saben en el fondo cómo entrarle a la campaña en función de los contenidos. Simplemente es un tema político. Y bueno, y la prueba, digamos, de ello es que tienes ahí a personas del mundo de centro, dos partidos, los partidos oficiales que tiene el centro político en Chile, están formalmente en el a favor. Y esa es una muestra de cómo logramos, teniendo una mayoría, teniendo los 2/3. La derecha, en definitiva, tenía los 2/3, tenía quórum para cualquier cosa. Y la disciplina, el convencimiento de que una constitución tiene que ser más amplio que un sector político, nos llevó precisamente a lograr un resultado y una propuesta que recoge todo lo necesario para hacerse cargo de las necesidades que tenemos como país, y eso lo supieron leer los partidos de centro y efectivamente dijeron a favor y ahí están haciendo campaña. A diferencia del proceso anterior, aquí hay algo que es relativamente contraintuitivo. En el proceso anterior, el gobierno estaba más o menos donde está hoy día, en torno al 30, 35, y la desaprobación al gobierno sobre el 60, efectivamente el rechazo sacó más del 60 y la aprobación estuvo en el 38. Ahora el gobierno sigue donde mismo, la oposición sigue, la desaprobación al gobierno sigue donde mismo, sin embargo, son las fuerzas que están en la oposición las que están perdiendo y las fuerzas del gobierno las que están ganando. ¿Cómo se explica ese cambio de escenario? No, yo creo que en la medida que la gente tenga más información, piensa que los partidos se terminaron de definir esta semana. Y la gente, porque si hay algo, prácticamente lo único bien que han hecho desde su perspectiva el gobierno este año es esconder su posición frente al texto constitucional. Es evidente para quienes estamos en el detalle, para quienes conocemos los contenidos, que jamás nos imaginamos que el Partido Comunista y el Frente Amplio iban a estar de acuerdo con que cambiemos el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza al de racionalidad. Es decir, que siempre el Estado tiene que tener más fuerza que el delincuente. Eso a ellos no les genera, digamos, un cortocircuito en la cabeza. Es obvio que no iban a estar a favor, pero han sido disciplinados. Bueno, tuvieron que hacerlo porque ahora el CERVEL nos obligó en el fondo a decir, ¿usted está a favor o en contra? Y ahí están todos los partidos del Frente Amplio, algunos asustados en el fondo porque si es que sale este proceso. Y el socialismo democrático. Socialismo democrático, que es parte del gobierno, y el Partido Comunista, que decir, y la democracia cristiana, que los engatusaron ahí con un pacto electoral municipal anticipado, fuera, digamos, de cualquier razón lógica, digamos, se adelantaron y dijeron, mire, si ustedes están acá, probablemente hagamos algo parecido dicen de amarillo y demócratas con el a favor. Mira, amarillos y demócratas porque ellos no, ninguno de ellos
si mal no recuerdo, si ninguno de ellos participó del Consejo. O sea, No, pues no tenían representante ellos del como Consejo, partido no. se subieron después, pero no las habiendo tenido un Fueron rol. importantes en la campaña del rechazo, Claro, eso pero sí. no fueron Fueron muy ningún importantes. representante. Ellos todavía no se constituían como partido, no alcanzaron a presentar listas para participar en las elecciones y tener, digamos, consejeros electos. Pero esa lectura la teníamos lo suficientemente clara los partidos republicanos y los de Chile Vamos, y nos acercamos a ellos, participamos, digamos, en muchas mesas de conversación, de discusión. Buena parte, digamos, de los esfuerzos que se hicieron por ampliar la mirada precisamente fue recogiendo lo que ellos mismos en el fondo fueron a exponer al Consejo. Se generó un trabajo que a mi juicio terminó enriqueciendo profundamente el texto y hoy día los tiene a ellos a gusto defendiendo, quizás poniendo el No foco... sé si tan a gusto, porque han dicho, obviamente, cada vez que pueden dicen, obviamente que no nos puede gustar todo. Han hablado también de, se podrían hacer, si es que una vez que si gana el a favor, se pueden hacer algunas modificaciones en los temas que no estamos tan de acuerdo, y han aclarado que no van a hacer campaña con ustedes, que van a tener su propia campaña por el a favor. Eso es así, y eso es bueno que sea así, porque ellos probablemente van a poner el foco en ciertas materias. Una constitución es muy amplia, y ellos van a poner el foco en ciertas materias que son precisamente más representativas de lo que dice su electorado, la gente que se ha fijado en esos partidos, gente más de centro, y nosotros tenemos la libertad de poner el foco en las materias que creemos en el fondo más atractivas de este texto, como por ejemplo el eje, digamos, en materia de seguridad pública, que creo que es fundamental. ¿Cómo queda el Partido Republicano y el liderazgo de José Antonio Kast si se da el resultado que hoy día mayoritariamente están anticipando las encuestas? Yo creo que queda más fortalecido que nunca, con una red puntarina. Es que, tal como tú dices, un resultado como hoy día están las encuestas, por ejemplo, Criteria, yo creo que eso no es real. Porque obviamente esos indecisos se tienen que decantar. Y va a haber un resultado que va a ser muy ajustado. Pero si el resultado fuera el que dice Max, digamos, más allá de que las encuestas cuán cercanas estén o no, si ganara él en contra, ¿sí? Sería un fracaso para José Antonio Kast. Y para el partido que era mayoritario dentro del Consejo. Nosotros, Max, nos medimos por la convicción con que defendemos nuestras ideas. Esa es la única vara que tenemos para medirnos. Pero cuando uno pierde, así como cuando uno pierde un partido de fútbol, cuando uno pierde una elección, también... Pero tú vas y le dices... También pierde. Tú vas y le... Claro, pero bueno... Objetivamente, digamos. Tú vas y le dices a Chile, mire, nosotros asumimos un compromiso, representamos a un número significativo de chilenos, nos comprometimos a trabajar intensamente para lograr un texto que representara a la ciudadanía, que recogiera lo que escuchamos, digamos, en campaña y que efectivamente, si es que llegábamos al convencimiento que teníamos un texto mejor que la Constitución actual, íbamos a salir a pedir su voto. En eso estamos hoy día. ¿Y es mejor que la Constitución actual? Sí. Convencidos. Totalmente convencido. Ya. O sea, esta es mejor que la Constitución de Pinochet. Es que esta Constitución lo que hace, esta propuesta constitucional, recoge perfectamente la tradición constitucional chilena, recoge lo mejor de la Constitución del 80-2005 e incorpora todo lo que necesitamos para los desafíos de hoy día. O sea, la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, este último no existía en 2005, no como por lo menos lo conocemos hoy día. O sea, ¿a quién se le habría ocurrido el año 2000 cuando se crea el capítulo del Ministerio Público y se crea, digamos, la institución, que íbamos a necesitar tener, que existiera, digamos, un fiscal con acción penal en cualquier parte de Chile? ¿Por qué? Porque el crimen organizado se está cometiendo en varias partes simultáneamente. Hoy día, para que se aproveche la investigación que está haciendo un fiscal en Punta Arenas y otro en Santiago, al final del día depende de la voluntad de los fiscales regionales. Eso no puede ser. Cuando lo que tú tienes al frente es a un grupo de personas organizadas que no va a parar hasta tomarse el poder, porque se terminan corrompiendo todo con tal de crecer, digamos, en las materias de crimen. Y a propósito de que esta Constitución es mejor esta propuesta es mejor que la Constitución actual, y como en política lo que importa es lo subjetivo, mucho más que lo objetivo, ¿por qué creen ustedes que las mujeres están el doble de en contra que los hombres respecto a la propuesta actual? ¿Hay ahí algo crítico que están viendo las mujeres en términos de retroceso, o crees tú o creen ustedes que esto es solo un relato que ha instalado la izquierda y que las mujeres no tienen nada que
nada negativo que verle a esta propuesta en relación a la Hay una caricatura a la que actual se Constitución. construyó organizadamente en el Consejo. Es de las pocas cosas, en el fondo, que Desde el Consejo cuando todo funcionaba muy tranquilo, y eso fue como lo negativo de que fuera todo tan solemne y tan bien en las formas, que la verdad es que no qué hizo una mucha noticia caricatura? durante el año. No, la caricatura tuvo que ver con tratar de instalar, a propósito del debate de cómo se protegía la vida del que está por nacer y qué sé yo, y después lo colgaron con un par de cosas más, todas que se fueron cambiando, porque esto pasó por distintas etapas, y trataron como de instalar el fantasma de que esto podía perjudicar a la mujer. Ya. Y cuando tú tienes, yo me dedico a hacer clase de Derecho Constitucional, cuando tú tienes la Constitución vigente hoy día con todas sus reformas y tú tienes esta propuesta constitucional y lo que a ti te interesa es fortalecer los derechos de las mujeres, potenciar y qué sé yo, o sea, es imposible que alguien serio no te diga, o sea, yo creo que el 100% de las personas serias te debiera decir que la propuesta constitucional, asegurando igualdad salarial, asegurando, digamos, la igualdad en cómo se, digamos, accede, digamos, a los cargos públicos, cómo se promueve la participación de la mujer, cómo se instala la corresponsabilidad, un concepto que es tremendamente relevante, y tantas otras cosas, es imposible que te digan que los derechos de las mujeres están mejor en la Constitución vigente que en la propuesta constitucional. Pero tal vez pesó más o pesa más eso que usted dice que es una caricatura, pero que tiene algo de real. Porque la verdad es que yo entiendo que hay varias interpretaciones y depende de cuál es el abogado constitucionalista el que le pregunte la interpretación que tiene. Pero el tener definido en la Constitución la defensa de la vida de quien está por nacer podría significar que alguien en el futuro intente recurrir al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la ley de aborto en 3 causales. Podría hacerse. Hay constitucionalistas que así lo dicen. Pero déjame terminar. Y lo que está claro es que con eso es imposible tener una ley de aborto abierta por semanas sin causales en nuestro país. Esa es una caricatura... ¿Pero no es así? Pero no es así para nada. Y de hecho, Hay republicanos que... Luis Silva reconoce, en algún momento reconoció que efectivamente con el quien está por nacer, lo que buscaban de alguna manera era que no existiera esa ley de aborto libre. No, pero por favor, o sea, a ver, una cosa son las 3 causales, otra cosa el aborto, Sí. y hay una premisa que no es correcta, perdón, pero que hay constitucionalistas, digamos, con miradas distintas. La verdad es que no. Hay opiniones de personas que trataron de instalar de que un cambio, que es un poco burdo, porque en el fondo tratar de decir que el Tribunal Constitucional cuando tiene a la vista esta materia, es decir, en el fondo la protección de la vida de él o quien está por nacer, piensa, digamos, o descarta que lo que hay ahí es vida. Ese no es el debate que a mí me tocó, ese tema, digamos, en el Congreso. Nadie lo tiene en duda. Pasó por el Tribunal Constitucional, nadie lo pone en duda, si es obvio que es vida. El debate, digamos, de la penalización del aborto y sus excepciones es distinto. Tiene que ver, digamos, con algunas personas, en el fondo dicen, en estos casos va, en este caso no va, y es eso. Pero lo otro es simplemente, porque alguien me podría decir, bueno, pues entonces, ¿por qué perseveraron en el quién? Es como una pregunta obvia que me debiera hacer. O sea, si esto, ¿Le contesto al tiro? si esto efectivamente no afectaba y no iba a afectar la ley de aborto en 3 causales, ¿qué sentido tenía abrir este flanco? Bueno, en el principio lo que nosotros queríamos era acentuar que efectivamente lo que hay ahí, esta Constitución lo que hace es fijar el foco en las personas, desde principio a fin. Y dentro de ello, por cierto, que el derecho a la vida es algo importante y también tenía que estar reflejado ahí. Pero si en la Constitución vigente, esto te lo va a responder por Jaime Guzmán, estaba con el quién. Esto te lo va a responder de una manera tajante. Tanto es así que cuando se genera una pelotera y se presta para la caricatura, que igual entorpece el debate y qué sé yo, se pone sobre la mesa la posibilidad de volver exacto a la versión que se tiene en la Constitución hoy día. ¿Y qué hizo la izquierda? Prefirió no votarlo. Es decir, si es que alguno de ellos tenía verdaderamente el fantasma que esto podía afectar las 3 causales, es mentira, porque tuvo la opción de votarlo y no lo hizo. ¿Ustedes no lo sienten como un paso en falso? Pero totalmente. ¿No? Pero de ustedes, de haber abierto un flanco en un tema que... No. Para nosotros, en el fondo, desde la perspectiva de las 3 causales, siempre hemos dicho que esto, la penalización del aborto, es materia de ley. Otra cosa es la consagración en la Constitución del derecho a la vida. Y la posibilidad de tener una ley que a muchas mujeres les hace sentido, por eso vuelvo al tema de la mujer,
una ley que permita el aborto sin causales, el aborto libre según semanas, como existe en otros países del mundo. Eso tendrá con que... esa, con la definición del quién está por nacer, ¿no se hace imposible? No, pues, o sea, pueden presentar perfectamente un proyecto y se tendrá que discutir y por algo en el fondo dice la ley protege. Ese es el tema relevante. Cuando se discutió esto había varias alternativas y lo único relevante en el debate era si es que era la Constitución protege o la ley protege. Y lo que quedó y la discusión al final se enredó en algo bastante poco significativo, pero lo relevante ya se había zanjado. La ley protege y en eso no se innovó porque se mantuvo, digamos, la redacción que venía de la Constitución. Y hablando de las caricaturas, el mantener y el incluir la exención de contribuciones en la Constitución, ¿eso lo siguen defendiendo? Pero ¿Cuál es el objeto de eso? Eso es fundamental, porque desde el momento que tú elevas a categoría de derecho fundamental el derecho a la vivienda, algo que nos llegó así, para ser franco, o sea, no fue una indicación nuestra, llegó de los expertos. Cuando tú tienes un catálogo de derechos fundamentales, no es como cualquier derecho, o sea, tienen una consecuencia que es muy profunda. No puede haber nada que lo afecte. No puede haber nada en el fondo que entorpezca el que Cristian ejerza sus derechos. Yo no podría decirte a ti que te voy a cobrar cada 3 meses para que puedas ejercer tu libertad de emitir, digamos, opinión alguna. Imagínate que yo te cobrara cada 3 meses para que puedas emitir opinión. Bueno, es lo mismo. Cuando tú estás en el catálogo de derechos fundamentales no puede haber algo que efectivamente lo entorpezca, que es lo que ocurre en la práctica con las personas que tienen que cada 3 meses pagar y cuando ya no tienen los mismos ingresos simplemente tienen que abandonar su casa. Así no se ejerce un derecho que apela directamente a la dignidad de las personas como lo hacen todos los derechos fundamentales. ¿No es una medida populista? Para nada. Y me llamó la atención leer a una persona, un destacado académico, que en general, digamos, cuando no son juristas, como que tienden a pensar más en la recaudación, porque ahí tiene un problema. Más que populismo, hay un problema. En la recaudación, en que es uno de los impuestos, tal vez el impuesto más progresivo que tenemos. Regresivo, o sea, progresivo. Progresivo. No, por lo tanto, es decir, regresivo. Pero no es así. Pues. No, pues no. Es regresivo quitarlo. A eso voy. Ya, por eso, o sea, y eso lo reconocen. Las casas más caras pagan más impuestos. Eso, y la gente Sí, que paga porque contribuciones en este país. A eso se le dice que es regresivo, en el sentido, digamos, de que no favorece a la persona que más lo necesita. El tenerlo hoy día, o sea, el sacarlo, como ustedes plantean en la Constitución, es beneficiar a la gente que tiene más ingresos. Mira, que vamos a son hacer la un gente que ejercicio. paga contribuciones. Una familia que tiene una casa que vale 100 millones de pesos, otra familia que tiene una casa que vale 100 millones de pesos. Estas familias de clase media, una tiene ingresos de 700.000 pesos, la otra tiene ingresos de 3 millones de pesos. Evidentemente, con el pago de contribuciones, porque las dos están afectadas, de 49 millones para arriba están todas afectadas, esta familia, tarde o temprano, va a tener que abandonar su casa. Eso sí que es regresivo. Y eso es una injusticia. Pero y esta lo corrige. pero también es ahora, regresivo. esa injusticia que le da, digamos, sustento y fundamento al final, digamos, a la medida, no es la razón de fondo. La razón de fondo es que si es que tú quieres perseverar en que el derecho a la vivienda tenga consagración constitucional, tú tienes que necesariamente hacerte cargo de que no puedes entorpecer el ejercicio de ese derecho. No alcancé a terminar cuando les decía lo de este académico, que decía, mira, es insólito, nunca he visto en una constitución en el mundo, creo que salió hoy día, en el mundo he visto que se hable, digamos, de una exención a las contribuciones. Bueno, en Chile, en un año más se cumplen 100 años desde que se instaló una exención a las contribuciones, a los templos y a las dependencias inmediatas. Entonces, hay que saber un poquito cuando se está tratando de meter en temas que uno no maneja tanto, yo le diría a ese economista. Ya, pero si hay en un tema en que hubo una especie de opinión transversal entre economistas de todos los lados, era que este tema, primero que los impuestos no deben ser materias constitucionales. Y esto es un tema de impuestos, más allá de que el argumento sea para poder soportar, digamos, y argumentar el derecho a la vivienda. Finalmente es un impuesto. Y en general no son materia constitucional, en general. Y eso lo acuerdan todos. Mira, el acuerdo que tienen los economistas, me tocó conversar con muchos de ellos. Y la parte jurídica, cuando yo les explicaba, mira, así como las matemáticas tienen que calzar, las instituciones jurídicas también tienen que calzar. Y esa parte ya te la empezaban a entender. El acuerdo que tenían todos y estaban en unísono, digamos, en la materia, es que
efectivamente genere una menor recaudación que es del orden de los $200 millones, que efectivamente la Constitución se hace cargo en una disposición transitoria de que en un tiempo determinado el gobierno tiene que presentar un proyecto de ley para decir cómo se va esa menor recaudación a reemplazar para que el Fondo Común Municipal no tenga ninguna merma. Con más impuestos que ustedes no quieren. Mira, curiosamente nosotros siempre hemos sostenido, eso ya da para otro programa en todo caso, pero en la medida que tú le disminuyes la carga a las personas y particularmente a las entidades productivas, se generan más ingresos. Ya, esa ya es una teoría que es súper discutible, pero tendríamos que tener otro programa. Sí. Arturo Ejella, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Estado Nacional Prime. Gracias a ustedes, pues que estén bien. Y nos vamos a una rápida pausa. Si no puedes tener el control de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con banco, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año, toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Pausa y ya estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. ¿Aumenta la delincuencia? No, graves robos, evítalos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Nos quedan muy pocos minutos, así que una impresión final después de escuchar al presidente republicano. ¿Lo van a poder dar vuelta, como dice? Porque están muy confiados en que van a dar vuelta el partido. A mí me cuesta imaginarme ese escenario, la verdad, a un mes. Sé que hemos pasado por tantas cosas en este país. Y que falta todo en términos de la campaña. Pero la diferencia, la brecha que se observa hasta el día de hoy es una brecha no pequeña. Esta no es una elección competitiva hasta el día de hoy. Y quedan 4 semanas. Yo tiendo a pensar que es muy difícil, pero en política puede pasar cualquier cosa. Todo puede pasar. No, mi reflexión es que después de 4 años desde el estallido social, con 2 procesos constituyentes, la política en general terminó fracasando porque 2 intentos fallidos, porque pase lo que pase, no vamos a tener una constitución que sea un pacto social amplio, ni una que nos una más allá de lo que cada uno de nosotros vote. Entonces, para mí, la pesadez, la incomodidad de sentir de que hemos perdido al final 4 años. Porque, estamos en el mismo punto. Dice. Un poco la discusión de lo que había acá, o sea, gane a favor o gane en contra, de alguna manera esto va a quedar abierto. En algún caso probablemente por más tiempo, en otro caso por menos tiempo, pero va a quedar abierto y no vamos a tener una constitución por los próximos 30 ni menos los 50 años. El país no pudo resolver su desacuerdo constitucional. Y eso es lamentable. Si es que eso ocurre, se nos acaba el tiempo, no alcancé a preguntarles cuánto complica la decisión de otorgar refugio al gobierno el tema de los deportistas cubanos. ¿Complica o no complica? Yo creo que sin duda, en un tema muy sensible y sobre todo cuando la gente que ha vivido el exilio y que ha pedido asilo y refugio es precisamente la que hoy día tiene la obligación moral de otorgárselo a estos deportistas cubanos. ¿Debiera el presidente darles el refugio? Porque esto es un proceso que hay que someterlo y que tiene reglas. Desde mi punto de vista, de todas maneras, debiera dárselo. Ahora, otra cosa es que para el gobierno es complejo porque tensiona sus 2 almas en un momento donde tienen que estar muy unidos frente al plebiscito. Ahora, efectivamente tiene un proceso y los que piden refugio tienen que demostrar que están siendo perseguidos en su país o que están teniendo peligro su vida. Bueno, y eso es lo que van a tener que demostrar para que les den... Concederle asilo político significa aceptar de hecho que Cuba es una dictadura. Y ese es el problema. Sin duda, ese. Max Colodro, Cristian Valdivieso, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Estado Nacional Prime. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Que tengan un muy buen fin de semana. Recuerden que el domingo a las 11 de la mañana, Estado Nacional. Hasta entonces.